Era una noche clara en Kuala Lumpur, con la temporada de monzones llegando a su fin. En la puerta Q1 del aeropuerto internacional, un Boeing 777 de Malaysia Airlines se preparaba para su viaje a Beijing. Abastecido de combustible y cargado con alimentos y 227 pasajeros, ninguno de los que embarcaban podría haber sabido que estaban a punto de convertirse en parte del mayor misterio en la historia de la aviación. A pesar de la gran variedad de teorías, un escenario se destaca por encima del resto. En la cabina, dos pilotos que en cuestión de días se convertirían en sujetos de intenso escrutinio. El primer oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años, para quien este era su último vuelo de entrenamiento antes de ser autorizado para volar el 777, y el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, un piloto sumamente experimentado con más de 18.000 horas de vuelo, descrito como jovial y un entusiasta de la aviación. Pero en el escenario que exploramos, había mucho más en el capitán de lo que sugería su exterior. Justo antes de las 12:30 am, el avión fue retirado de la puerta. A bordo, 227 pasajeros, 10 auxiliares de vuelo, y 49 toneladas métricas de combustible, iniciaron el rodaje hacia la pista 32R. Era procedimiento que el capitán rodara en tierra mientras el primer oficial manejaba las radios. Una vez en pista, Farik tomaría el control para el despegue. A la 11:00 am, el capitán Zahari aplicó potencia a los motores Rolls-Royce y despegó, entregando luego los controles al primer oficial. El ascenso fue normal. Zahari contactó con el control de salida, quien les autorizó a ascender a 18.000 pies, y les dio un atajo directo al punto de ruta Igari, un waypoint crucial bordeado por 5 espacios aéreos diferentes: Malasia, Tailandia, Camboya, Vietnam y Singapur, un hecho que adquiriría un significado inquietante. El avión alcanzó su altitud de crucero de 35.000 pies. Zahari hizo un informe de rutina, y unos minutos después, lo repitió innecesariamente, un detalle menor que podría atribuirse a simple olvido. Para los pasajeros, el vuelo era rutinario. La mayoría dormía mientras la tripulación comenzaba el servicio de comidas. Lo que sucedió después es tema de mucha controversia. Aplicando la navaja de Occam, la teoría que requiere menos suposiciones es la más probable. Este relato, respaldado por algunas autoridades, no es definitivo, pero es el más consistente con los hechos conocidos. A la 1:19 am, al acercarse a Igari, el control aéreo de Malasia instruyó a la tripulación para que contactara con el control de Ho Chi Minh, ya que pronto entrarían en espacio aéreo vietnamita. La respuesta de Zahari, un simple buenas noches, fue técnicamente incompleta pero no inusual para un piloto familiarizado con la ruta. Lo extraño fue lo que sucedió después. Segundos después, Zahari le pidió a Farik que fuera a la cocina y les trajera una taza de café. El primer oficial obedeció, cerrando la puerta de la cabina detrás de él. Ahora solo en la cabina, Zahari, un hombre que había estado ensayando para esta noche durante más de un mes, intentaría lo imposible: hacer desaparecer el avión. Eligió este momento porque, durante unos preciosos minutos, nadie en tierra esperaba saber nada de la aeronave. Los controladores malasios los habían entregado a Vietnam, y los vietnamitas estaban ocupados con otras aeronaves. El primer paso fue apagar el transpondedor para desaparecer del radar. Esperó a que el avión pasara por Igari y comenzara a virar hacia el siguiente punto, Bodeaki. En ese instante, giró el dial del transpondedor a off. Sin saberlo, al pasar por la posición Alt-OF, una fracción de segundo de datos reveladores fue transmitido: la posición del avión con altitud cero, algo que no ocurriría en una falla eléctrica masiva, sugiriendo que alguien giró el dial manualmente. Esta pista no se descubriría hasta mucho después. Pero el transpondedor era solo una parte. El avión aún transmitía datos automáticos a la aerolínea a través del sistema ACARS, que usa comunicación satelital, SATCOM. Zahari no podía simplemente apagarlo, ya que enviaría un mensaje de despedida. En su lugar, realizó una acción más drástica: apagó los dos generadores eléctricos principales, cortando instantáneamente la energía a una gran cantidad de sistemas, incluido el SATCOM. Luego, en la computadora de gestión de vuelo, deseleccionó las opciones para que el ACARS se comunicara por satélite y radio VHF. Ahora, ninguna información podría salir del avión. También apagó las luces externas. El vuelo 370 era invisible. Sin embargo, 238 personas seguían a bordo. Zahari necesitaba incapacitarlas. Su arma era el aire enrarecido a 35.000 pies. Se puso su máscara de oxígeno, cortó el flujo de aire de los motores a la cabina, cambió el sistema de presurización a manual y abrió las válvulas de salida. Un tremendo silbido llenó la cabina, el aire salió violentamente.
Los pasajeros se despertaron sobresaltados, con los oídos tapados, y las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Zaharie tiró violentamente del avión hacia la izquierda. En la cocina, Farik fue lanzado contra la pared. El avión giró bruscamente, sonando la advertencia de ángulo de inclinación excesivo. Este giro no fue por dramatismo. Zaharie necesitaba evitar el espacio aéreo tailandés, donde el radar primario militar podría detectarlo como un objetivo no identificado y enviar cazas. 2 minutos después, niveló el avión, comprobando aliviado que casi había evitado ingresar a Tailandia. Ahora se dirigía de regreso hacia Malasia. En la cabina principal, los pasajeros, asustados, se colocaron sus máscaras. La tripulación, siguiendo su entrenamiento, les informó de una descompresión rápida y les dijo que pronto descenderían. Pero Farik sabía que algo estaba muy mal. En ninguna lista de verificación se indica dar un giro brusco. Su prioridad era descender a una altitud respirable. Agarró una botella de oxígeno portátil con 44 minutos de suministro, a diferencia de las máscaras de pasajeros que solo duran 20, y se dirigió a la cabina. Marcó el código en el teclado de la puerta. En la cabina, Zaharie vio la alerta LA Mada cabina en su pantalla. Todo lo que tenía que hacer era girar un interruptor para desbloquearla. No lo hizo. Farik esperó, marcó nuevamente, y luego intentó el código de emergencia para cuando los pilotos están incapacitados. Un timbre sonó en la cabina. Si Zaharie no respondía en 30 segundos, la puerta se abriría automáticamente. Farik contó los segundos, pero la luz permaneció roja. Zaharie había girado el interruptor a denegar conscientemente. Una horrible comprensión se apoderó del primer oficial. Zaharie miró su reloj. Eran las 1:32 a.m. En unos 5 minutos, las máscaras de los pasajeros comenzarían a agotarse. La hipoxia los afectaría. Sus facultades mentales se nublarían hasta perder el conocimiento, similar a los efectos del alcohol, pero sin la angustia de la asfixia. Mientras tanto, Zaharie escaneaba los cielos. Volaba de regreso sobre la península de Malasia, un territorio que conocía íntimamente. Tenía la radio sintonizada en la frecuencia de Kuala Lumpur, escuchando las comunicaciones normales. Pero en Ho Chi Minh, los controladores estaban preocupados. El vuelo 370 no había hecho contacto, y no aparecía en su radar. Intentaron llamarlo por radio, y pidieron a otros aviones que lo hicieran, pero solo hubo silencio. A la 1:38 a.m., el controlador de Ho Chi Minh llamó a sus homólogos en Kuala Lumpur, para preguntar si el vuelo había regresado. La respuesta fue negativa, los temores comenzaron a crecer. Zaharie escuchó las llamadas de Kuala Lumpur intentando contactarlo. Por primera vez esa noche, tuvo confirmación de que tierra sabía que el avión había desaparecido. Para entonces, las máscaras de oxígeno se estaban agotando. El parloteo en la cabina se desvaneció. Los 227 pasajeros cayeron inconscientes. Poco después, sufrirían daño cerebral irreversible, y luego la muerte. Cualquier tripulante que usara una botella portátil también sucumbiría eventualmente. Incluso el 100% de oxígeno no es suficiente para mantener la conciencia significativa a 35.000 pies durante mucho tiempo. El primer oficial Farik, desesperado, intentó usar su teléfono móvil. Al ver la isla de Penang debajo, durante un breve momento en el giro, su iPhone 5 captó una barra de señal, pero fue insuficiente para una llamada. Mareado y agotado, regresó a la puerta de la cabina, derrumbándose contra ella. Zaharie lo observó a través del CCTV. Zaharie voló hacia el suroeste, rodeando astutamente la frontera, entre el espacio aéreo malasio y tailandés, confiando en que cada fuerza aérea asumiría que el blanco no identificado era responsabilidad del otro. Su plan funcionó. A las 2:03 a.m., el avión se deslizó fuera del alcance del radar militar primario de Butterworth. Ahora estaba completamente oscurecido. Con la certeza de que era el único consciente a bordo, Zaharie podía restaurar la energía. Volvió a energizar los buses eléctricos. Los sistemas volvieron a la vida, incluidos los ventiladores que enfriaban las computadoras sobrecalentadas de la bahía de equipos. Pero al hacerlo, cometió su primer error crucial: el sistema SATCOM se reinició. A las 2:25 a.m., la unidad de datos satelitales, SDU, envió una solicitud de inicio de sesión a un satélite de Inmarsat sobre el Océano Índico. Esta señal, una mera prueba de vida, no contenía datos de posición, pero un ingeniero de Inmarsat luego tendría la idea genial de usar el tiempo que tardó la señal en viajar para calcular la distancia entre el avión y el satélite. Esto creó el primer arco, una línea curva de posible posición. Zaharie, ignorante de esto, creía que había desaparecido por completo.
represurizó la cabina, ya no había necesidad de mantenerla despresurizada. Luego, inició la siguiente fase, girar hacia el sur hacia la vastedad del Océano Índico. Mientras se dirigía al sur, Malaysia Airlines intentaba contactarlo. A las 2:39 a.m., llamaron al teléfono satelital de la cabina. Zaharie vio la llamada en su pantalla, confirmando que la aerolínea sabía que algo andaba mal, pero aún creían, debido a su software de rastreo que proyectaba la ruta, que el avión estaba sobre Camboya. Esto lo favorecía. Zaharie giró hacia el sur, sobre el mar abierto. Sabía que si se adentraba lo suficiente en el océano, el lugar del accidente nunca se encontraría. Subió a 40.000 pies para ahorrar combustible y ganar alcance. Horas después, con el combustible agotándose, su presencia ya no era necesaria. Abrió las válvulas de salida por segunda vez, pero esta vez no se puso la máscara. En segundos, la hipoxia lo venció. El vuelo 370 se convirtió en un avión fantasma, volando silenciosamente hacia la nada en piloto automático. Mientras tanto, en Beijing, las familias esperaban la llegada a las 6:30 a.m. Cuando el avión no apareció, se declaró oficialmente desaparecido. Los esfuerzos de búsqueda se centraron en el mar de China Meridional, completamente equivocados. Mientras tanto, el SATCOM del avión continuó realizando apretones de manos cada hora con el satélite, creando nuevos arcos que, una vez descubiertos, trazarían una ruta hacia el sur. Poco después de las 8 a.m., el motor derecho se quedó sin combustible, el izquierdo aceleró a máxima potencia, causando un suave giro a la derecha. Minutos después, el motor izquierdo también se apagó, el piloto automático se desconectó, los instrumentos se apagaron por la pérdida de energía, pero entonces, la unidad de potencia auxiliar, APU, se encendió automáticamente, utilizando el último combustible restante. La APU restauró energía eléctrica limitada. Esto puso en línea de nuevo al SATCOM, que envió una última señal de inicio de sesión a las 8:19 a.m. la hora infame séptimo arco. Esta señal fue crucial, ya que permitió a los investigadores determinar la ubicación final aproximada. El análisis de la frecuencia de las últimas señales mostró que el avión descendía inicialmente a unos 4.000 pies por minuto, pero solo 8 segundos después, la tasa de descenso se disparó a 15.000 pies por minuto, indicando una caída incontrolable, y probablemente un giro pronunciado. El avión impactó el océano a alta velocidad, destrozándose. En los años siguientes, más de 30 piezas de restos flotantes aparecieron en las costas de África Oriental y islas del Océano Índico, confirmando que el avión voló hacia el sur y se estrelló en el sur del Océano Índico. Extensas búsquedas submarinas a lo largo del séptimo arco no han encontrado el fuselaje principal. La evidencia circunstancial apunta fuertemente a una acción deliberada del capitán Zaharie. El viaje simulado en su simulador de vuelo casero a una ruta casi idéntica en el sur del Océano Índico un mes antes, con fecha establecida para el 21 de febrero, día en que originalmente estaba programado para volar el MH370, es difícil de descartar como coincidencia. Un accidente o secuestro no explica de manera elegante la precisa sincronización de la desaparición en el punto de transferencia de control, los giros calculados para evitar la detección, la desactivación sistemática de los sistemas de comunicación, y la ruta final hacia una de las áreas más remotas del planeta. Encontrar los restos podría no proporcionar respuestas definitivas. Si Zaharie fue el responsable, es probable que hubiera borrado las grabadoras de voz y datos de cabina, CVR y FDR, poco después de que Farik saliera. Unas cajas negras en blanco serían, irónicamente, la prueba más contundente de su culpabilidad. El misterio del MH370 persiste no por falta de evidencia, sino por la dificultad de aceptar la simple y perturbadora verdad, que un piloto, respetado y experimentado, pudo haber planeado y ejecutado la desaparición de su propia aeronave y las 238 personas a bordo. Comprender su motivación sigue siendo la clave final, y tal vez la única forma de encontrar finalmente el avión desaparecido y ofrecer un cierre a las familias que aún esperan. Este relato está dedicado a ellos y a sus seres queridos a bordo del vuelo 370.